Aquí tienes la traducción completa y fiel al español del texto que proporcionaste. No he omitido ni una sola palabra, traduciendo todo de manera literal y manteniendo el estilo narrativo original como un guión de vídeo. Hola a todos, antes de entrar en la historia de hoy, tómense un segundo para ponerse cómodos. Esta no es solo dramática, es emocional, inquietante y, honestamente, un poco surrealista. Si disfrutan de contenido profundo, impulsado por la historia, que se siente real y lo sumerge en cada momento, definitivamente están en el lugar correcto. Así que adelante, pónganse cómodos y entremos en la historia. Carla-Jan dio una lenta calada a su cigarrillo, reteniendo el humo en sus pulmones un poco más de lo que debería, como si estirar el momento pudiera de alguna forma calmar sus nervios. Había dejado de fumar años atrás, juró que había terminado para siempre. Pero eso fue antes de Mason, antes de los gritos, antes de que la primera botella se estrellara contra la pared. El hábito había regresado silenciosamente hasta volverse familiar otra vez, casi reconfortante en su predictability. Exhaló por la nariz, observando cómo el humo se enroscaba y desaparecía en el aire de la noche. Mientras el coche avanzaba de manera constante por la carretera vacía, giró ligeramente la cabeza, robando una mirada a la mujer que conducía a su lado. Shannon se veía exactamente igual en algunos aspectos y completamente diferente en otros. Se conocían desde la infancia. Primer grado, cuando las rodillas raspadas y las discusiones en el patio de recreo se sentían como el mayor problema del mundo. Shannon siempre se había comportado con cierta confianza incluso entonces. Una fuerza silenciosa, del tipo que hacía que la gente se lo pensara dos veces antes de cruzarse con ella. Para Carla-Jan, había sido más que solo una amiga. Había sido una protectora, una guía, alguien que siempre parecía saber qué hacer cuando las cosas salían mal. Y las cosas habían salido mal más de una vez. Carla-Jan dio una pequeña sonrisa incierta, todavía intentando asimilar la situación. Shannon había regresado de la nada, al parecer, volviendo a este pueblo olvidado con un sentido de propósito que Carla-Jan no podía entender del todo. Se sentía surrealista, casi demasiado bueno para ser verdad, que alguien como Shannon, que había llegado tan lejos en la vida, regresara por ella. ¿Estás segura de que él sabe que voy?, preguntó Carla-Jan en voz baja, su voz apenas cortando el zumbido bajo del motor. Shannon soltó una suave risa, una que llevaba un toque de picardía. Oh, lo sabe. Confía en mí. Probablemente está más emocionado que tú. Carla-Jan se movió incómoda en su asiento, sus dedos apretando el cigarrillo antes de finalmente aplastarlo en el cenicero. La idea de volver a ver a Mason hizo que su estómago se retorciera. Los recuerdos llegaban demasiado fácilmente. La ira en sus ojos, la impredecibilidad, la forma en que su cuerpo solía tensarse sin que ella siquiera se diera cuenta. No sé si puedo hacer esto, admitió. Todavía no. No así. Shannon extendió la mano brevemente, apoyando una mano tranquilizadora en la rodilla de Carla-Jan. Jenny, está bien. Solo tienes que confiar en mí. Las cosas son diferentes ahora. Ya verás. Ese apodo, Jenny, se sentía como un salvavidas lanzado a través del tiempo, tirando de Carla-Jan hacia algo más seguro, algo familiar. Asintió lentamente, aunque la incertidumbre aún persistía. El coche entró en el estacionamiento del motel justo después de las 9. El lugar se veía exactamente como Carla-Jan esperaba. Luz tenue, pavimento agrietado y una sensación general de que nadie se quedaba allí a menos que no tuviera mejor opción. Shannon ni siquiera miró hacia la oficina mientras estacionaba cerca del extremo más alejado del edificio, como si ya supiera exactamente a dónde iban. Carla-Jan salió del coche, el aire fresco de la noche rozando su piel. Miró alrededor nerviosamente, observando los alrededores, las luces parpadeantes y el leve olor a algo desagradable que flotaba en el aire. Este no era un lugar que uno eligiera estar. Era un lugar donde uno terminaba. Shannon, espera, dijo, vacilando mientras su amiga comenzaba a dirigirse hacia las escaleras. Shannon se volvió con una sonrisa calmada y confiada. Está bien. Vamos. De mala gana. Carla-Jan la siguió. Las escaleras de metal crujieron suavemente bajo sus pasos mientras subían al segundo piso. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, sus pensamientos girando en espiral con preguntas que no podía responder. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿por qué Shannon parecía tan segura de todo esto?
Se detuvieron frente a una puerta marcada con el número 431. Los ojos de Carla Jan se fijaron en el papel pegado en ella, una impresión barata y demasiado decorativa de un corazón rodeado de flores y pequeñas frases de afecto. Se veía fuera de lugar, casi absurdo contra el fondo desgastado del motel. «Esta es», dijo Shannon, su tono ligero, casi juguetón. El pecho de Carla Jan se apretó. Shannon llamó una vez, 2 veces, 3 veces. Por un breve momento, todo se quedó quieto. Carla Jan se preparó, su mente retrocediendo a cada versión de Mason que había conocido. La ira, la tensión, la impredecibilidad. Esperaba que la puerta se abriera con fuerza, esperaba ver esa expresión familiar esperándola. En cambio, la puerta se abrió en silencio y todo lo que pensaba que sabía se hizo añicos en un instante. El aliento de Carla Jan se detuvo mientras miraba, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. La figura en la puerta era irreconocible, no solo diferente, completamente transformada. Colores brillantes, detalles exagerados y una presencia casi teatral reemplazaban todo lo que había esperado. Era audaz, extravagante y completamente surrealista. Por un momento, ni siquiera se dio cuenta de quién era. Luego vio los tatuajes. Sus manos se aflojaron. La carpeta que había estado sosteniendo se deslizó de su agarre y cayó al suelo con un golpe sordo. La voz de Shannon cortó el silencio, calmada y casi divertida. «Bueno, ¿no vas a decir hola?» Carla Jan no podía. Apenas podía respirar. La persona frente a ella se movía con una gracia exagerada, su voz más alta, más ligera, llevando un tono desconocido que solo añadía a la desorientación. Había un intento de cortesía, incluso de calidez, pero se sentía superpuesto a algo más profundo, algo que no encajaba del todo con la persona que recordaba. «Mason», susurró, el nombre apenas saliendo de sus labios. Shannon dio un paso adelante sin vacilar, guiando a Carla Jan hacia adentro con una mano firme. La habitación en sí coincidía con el exterior, desgastada y desordenada, pero había sido invadida por la misma estética brillante y exagerada. Decoraciones, ropa, colores, y era como si algo hubiera intentado transformar el espacio por completo, aunque el hecho solo hacía que el contraste fuera más impactante. Los pensamientos de Carla Jan corrían, intentando dar sentido a todo, pero nada encajaba. Nada conectaba. ¿Qué es esto?», logró preguntar, su voz temblando. Shannon se volvió hacia ella, su expresión firme, casi tranquilizadora. «Te lo dije, Jenny, las cosas pueden cambiar. A veces más de lo que jamás esperarías». Carla Jan miró de nuevo hacia Mason, hacia esta versión desconocida de él y sintió que algo más se movía dentro de ella. No comprensión, todavía no, pero algo, y supo en ese momento que lo que sea que Shannon había hecho, había cambiado todo. Carla Jan permaneció sentada, sus manos retorciéndose rápidamente en su regazo como si en cualquier momento pudiera romperse cualquier frágil comprensión que estaba intentando construir. La habitación se sentía más pequeña ahora. El aire más pesado, lleno de preguntas que se negaban a asentarse en algo que se pareciera a la claridad. Miró de nuevo a Mason, no, a la persona que estaba frente a ella e intentó reconciliar el pasado con el presente. El recuerdo con la realidad. No encajaba. Nada de eso lo hacía. Shannon se movía con una tranquilidad silenciosa, como si hubiera hecho esto antes. Como si cada reacción que se desplegaba frente a ella ya hubiera sido anticipada. «Tómate tu tiempo», dijo suavemente. Aunque había una firmeza debajo. «No tienes que entenderlo todo de una vez». Carla Jan tragó saliva, su voz vacilante. ¿Qué le pasó a él? Por un breve momento, Shannon no respondió. Simplemente observó, midiendo la expresión de Carla Jan, su respiración, la tensión en sus hombros. Luego exhaló lentamente. «Digamos simplemente», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «que se le dio la oportunidad de convertirse en alguien diferente, alguien que no te lastimaría de nuevo». La mirada de Carla Jan volvió a Mason. Ahora estaba de pie quieto, compuesto de una forma que se sentía casi antinatural, como una actuación pausada a mitad de escena. No había ira en su rostro, ninguna agudeza esperando romper, solo quietud y algo más, algo incierto. «Eso no es solo diferente, Shannon», dijo Carla Jan en voz baja. «Eso es todo». «Lo sé», respondió Shannon, «y no lo habría hecho si hubiera otra forma. Confía en mí».
El silencio se extendió entre ellas, no vacío, sino lleno, pesado con el peso de decisiones ya tomadas. Carla Jan se inclinó ligeramente hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas mientras intentaba anclarse en algo real. ¿Y esos papeles?, preguntó, mirando hacia la carpeta que había dejado caer antes. Shannon dio un pequeño asentimiento. Son para ti. Una separación limpia, sin lazos restantes, legales o de otro tipo. Él los firmará libremente. Carla Jan vaciló. ¿Libremente? Ante esto, la expresión de Shannon se suavizó solo una fracción. Tan libremente como es capaz ahora. Las palabras se quedaron flotando. Carla Jan se puso de pie lentamente, sus piernas inestables, pero firmes. Dio unos pocos pasos tentativos hacia adelante, deteniéndose a una corta distancia. De cerca, los detalles se volvían más claros. El esfuerzo, la construcción, la transformación que se sentía tanto deliberada como irreal. Mason, dijo de nuevo, probando el nombre como si aún pudiera pertenecer. Hubo una respuesta esta vez, un pequeño cambio, un destello de conciencia detrás de la quietud. No era el hombre que recordaba, pero tampoco era nada. Carla Jan soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Algo dentro de ella, apretado y protegido durante tanto tiempo, comenzó a aflojarse, aunque fuera ligeramente. No perdón, todavía no, pero distancia y tal vez finalmente seguridad. Se volvió hacia Shannon, su voz más tranquila ahora, más estable. Si esto es real, entonces he terminado. Solo quiero que termine. Shannon encontró su mirada y asintió una vez. Entonces lo será. No siguió ningún momento dramático, ninguna resolución repentina, solo una comprensión silenciosa que se asentaba en su lugar como el polvo después de una tormenta. Carla Jan recogió la carpeta, sosteniéndola un poco más firmemente esta vez. El peso de ella se sentía diferente ahora, no pesado, sino final. Y mientras estaba allí, entre quién Mason había sido y lo que sea que se había convertido, se dio cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo. El futuro, incierto como era, finalmente se sentía como si le perteneciera otra vez. Así que, por ahora, está completo y nos veremos en el próximo vídeo. Así que sigan apoyándonos en Patreon y YouTube también. Gracias chicos. Gracias a todos. Traducción completa y fiel, sin saltos ni resúmenes. Si necesitas algún ajuste, avísame.